Qué bendición estar entre ustedes, hermanos. Me da gusto conocerles a través de su pastor. Y ¿saben qué? Ocupar este espacio, hermanos, este púlpito, tener la bendición de compartir la palabra de Dios, de reflexionar juntos, no es un lugar a donde se llegue fácil, sin tener o gozar de la confianza del hombre encargado aquí, ¿verdad? Que es su pastor local. Quiero pedirles que den un aplauso de agradecimiento. Vamos a darle al Señor la gloria por su vida. Su ministerio ha bendecido a sus vidas. El pastorado es uno de los ministerios más bonitos que hay. Sí, claro. Sí, dos, ok, dos. Sí, dos. Me falló, si no, quedo con este. Muy bien, en lo que se resuelve el aspecto técnico. Quiero hablarles un poquito de mí. Yo soy veracruzano de origen, actualmente radico en Guadalajara, Jalisco, con mi esposa Mirna y mis 3 hijos, que por ahí nos están viendo. Gracias, sí, yo creo que sí. Soy veracruzano, mi esposa es de la Ciudad de México, no sé cuántos chilangos hay por acá, o veracruzanos, ¿no? Puedo tener también paisanos. La anécdota que quiero compartirles tiene que ver precisamente con el lugar de donde yo provengo. Yo no soy convertido, no soy cristiano de cuna, como tradicionalmente se dice, ¿verdad? No usé pañales wesleyanos, ni me dieron leche wesleyana. Yo fui convertido a los 18 años. El evangelio entró a mi casa, a mi familia, como cualquier otra familia, ¿verdad? Llena de problemas, situaciones y circunstancias que más que acercarnos alejaban al Señor, del Señor a las vidas de mi familia. Pero gloria a Dios que el evangelio resplandeció en el hogar de mi familia. Y bueno, una de esas personas que Dios usó, la persona de paz que Dios usó, fue mi hermano Jorge el Mayor. Él también es pastor, está a cargo de un albergue, él está atendiendo ahí familiares de pacientes del hospital regional más grande de lo que es el norte de Veracruz, ahí está ubicado. La iglesia metodista de origen de la cual soy se llama el Sinaí en Poza Rica, Veracruz. Pero hay algo interesante, como muchas familias aquí, ¿verdad? También hemos visto cómo la obra de Dios prospera, amén. Cómo la obra de Dios va creciendo y esta iglesia seguramente tiene su historia, cómo inició, tal vez no eran tantos como veo ahorita, eran unos cuantos, tal vez se inició en un hogar, ¿verdad? Tal vez se inició en una cochera, no sé, las iglesias tienen historias diversas. Y hay una en lo particular que me tocó vivir ya estando enrolado en la iglesia, después de haber decidido seguir a Cristo, me enrolé en la música, ¿verdad? Y bueno, vine a hacer una iglesia, la iglesia del Sembrador en Papantla, Veracruz. Recuerdo que estuve en el culto cuando se inauguró ese templo. Era un terrenito muy pequeño, un piso de tierra, algo así como una galerita construida de techo de lámina. Y ahí estábamos haciendo el primer culto en lo que sería la nueva iglesia de Papantla, Veracruz. Hoy es un templo muy bonito. Ya no es un lote de 10x20, creo que se adueñaron de la esquina, ¿verdad? Bueno, la compraron, quiero aclarar. Y Dios ha bendecido y prosperado su obra. Pero algo pasó mientras yo esperaba en un receso entre la dominical y el inicio del culto. Yo estaba observando por la ventana, abajo solamente había solares baldíos, y vi que venía un muchacho, ¿verdad? Venía un muchacho caminando y traía unos pollos amarrados de las patas, ¿verdad? En las manos. Traía 2 racimos de pollos y llega y se detiene donde hay un travesaño y amarra cada uno de los pollos ahí. Y entonces saca una navajita y ya se imaginarán, ¿verdad? Pues los empieza a degollar. El sacrificio de los pollos, ¿verdad? Seguramente los vendían del otro lado de la cuadra. Y bueno, no quiero hacer más sangrienta esta anécdota, que hay expertos en matar pollos. El tema es que cuando se degolla un animalito de esos, se les atan las alas, ¿verdad? Se les atoran las alas por atrás, pues porque empiezan a moverse por la agonía de perder la vida, ¿no?
Y entonces el muchacho se fue, no se quedó contemplando cómo morían los pollos, ¿no? Sino se fue y los dejó ahí. Y yo me quedé viendo a los pobres pollos ahí, ¿verdad?, colgando. Y de repente uno de ellos revienta el mecatito con el que estaba amarrado, cae al suelo y ¿qué creen? Pues creía que tenía vida y dijo, voy a correr, ¿no? Y corrió, pero pues sin cabeza, nada más le pendía de un cuerito, ¿no? Así que rebotó con esto y rebotó con aquello hasta que después de un par de metros ahí más, ahí quedó. Y hubo algo que el Espíritu me habló mientras yo veía esa escena. Y eso que me habló el Señor es lo que quiero compartirles hoy. Y se encuentra una palabra de Dios muy claramente que está en Proverbios 29:18. Abre tu Biblia, o si podemos leer el texto aquí a mis espaldas, vamos a hacerlo. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. ¿Te parece? Cierra tus ojos un momento. Padre, te damos gracias. Tu palabra es luz para nuestro camino. Tu palabra nos ilumina, nos inspira, Señor. Encuentra en nosotros tierra fértil donde tu palabra haga y dé fruto al 100%. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, cada uno de los amigos que nos visitan hoy, por todas las personas que nos están viendo a través de las redes. Gracias, Dios. Habla al corazón de todos los oyentes en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y te voy a invitar a que leamos este texto 2 veces más, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Sí lo tengo al fondo? Muy bien. En lugar de profecía, vamos a leer visión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a leer primero, sin visión el pueblo se desenfrena, etcétera. ¿Sí? Lo leemos a la de 3. 1, 2, 3. Sin visión el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Gracias. Ahora vamos a leerlo una última vez. Y en lugar de pueblo vamos a decir iglesia, ¿sí? Visión en lugar de profecía, iglesia en lugar de pueblo. ¿Listos? 1, 2, 3. Sin visión la iglesia se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Fíjate que esta palabra tiene que ver con lo que hacemos y cómo lo hacemos. El pollo no tenía cabeza, ¿verdad? Y sin cabeza, pues no podía saber a dónde iba. Su cuerpo todavía tenía un poco de fuerza y de vida, que le duró segundos, y con esa poca o mucha fuerza que tuvo, lo que hizo fue estar rebotando con esto y con aquello, porque no tenía visión. ¿Cuántos pollos sin cabeza me estarán escuchando ahorita? ¿Cuántos andan rebotando con esto y con aquello, con este y con aquel? Que no encuentran tal vez la visión para la cual Dios los llamó. No han entendido tal vez. Sin una clara visión de lo que se pretende alcanzar, aunque tengamos fuerza, mucha o poca, siempre andaremos dando tumbos. Siempre andaremos rebotando. Tal vez esos tumbos se traducen en conflictos, ¿verdad? A veces esos tumbos se traducen en desaciertos. Y andaremos por aquí y por allá, pero sin concretar fruto alguno. ¿Cuántos de ustedes quieren llevar fruto en abundancia? O nada más una hermana allá atrás. ¿Cuántos quieren llevar fruto en abundancia? Amén, gloria a Dios, todos queremos ser, y de hecho tenemos ese gen de parte de Dios que somos fructíferos, ¿verdad? Desde Adán y Eva el Señor dijo, fructifiquen y multiplíquense. Claro, lo decía en un sentido genérico, ¿verdad? Como seres humanos, tenían todo el planeta para ellos solos, pero creo que en un sentido espiritual eso se traduce en una multiplicación, en fruto que Dios desea que llevemos. Hay 3 cosas que quisiera compartir con ustedes derivadas de esta reflexión de Proverbios 29:18, y quizá un momento me estaré dirigiendo al liderazgo que sostiene esta iglesia, porque todo lo que vemos aquí, ¿verdad?, no se creó de la nada. Así como hay un pastor, una cabeza, él se apoya en un liderazgo, ¿verdad que sí? Y se apoya en un liderazgo que me está escuchando ahorita. Y ese liderazgo se mueve, está detrás de todo lo que vemos aquí y de lo que no vemos aquí también, ¿verdad?
Somos un cuerpo en el Señor y el cuerpo se constituye de muchos miembros. Algunos son órganos internos no visibles, sin los cuales pues el cuerpo no funcionaría, ¿verdad? Uno de ellos es el corazón. Pero también hay miembros visibles, ¿no? Como las manos, las extremidades, los ojos, etcétera. Lo mismo pasa en la iglesia. Muchos somos unos más visibles que otros y otros invisibles, pero nuestra labor o lo que hagamos o dejemos de hacer aquí tiene relevancia, afecta en la dinámica de la iglesia. El primer punto al que quiero referirme es que necesitamos mantener una clara visión para ensanchar el reino de Dios. ¿Para qué? Ensanchar el reino de Dios. ¿Sabes? El reino de Dios ha llegado con Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que la primera iglesia se extendió, empezó a llevar el evangelio por todos los lugares conocidos de ese entonces. Pero lo cierto es que la labor todavía no concluye. El reino de Dios tiene que seguir extendiéndose, porque hay muchas personas, muchos corazones en los cuales todavía el reino de Dios no está establecido. Quizá tú gozas de una comunión con Dios como yo, nos alegramos adorando al Señor, nos alegramos de vernos y saludarnos con los hermanos, ¿verdad? Nos gozamos aquí, pero no todos tienen esa oportunidad, no todas las personas tienen la bendición de sentir esa alegría y ese gozo, porque la presencia de Dios restaura. ¿Sabes? El evangelio cuando llega a nuestras vidas es como nosotros somos como esa moneda, ¿verdad? Dios redescubre, nos ayuda a redescubrir nuestro valor. Dios restaura su imagen en nosotros. Es como esa moneda que un hombre encuentra en su jardín mientras está ahí tratando de colocar un huerto y excava y encuentra una moneda así, una cosa, bueno, no sabía que es una moneda, ¿verdad? Pero era una cosa redonda así, llena de tierra y de lodo y de moho y de óxido. Y entonces la avienta por ahí y sigue cavando y después de un tiempo se dedica a limpiarla y después mientras la va lustrando y si la va limpiando se va dando cuenta que es una moneda y después va descubriendo el valor de la moneda por la imagen que tiene grabada, que eso no se borra, ¿verdad? Y cuando ve la imagen se da cuenta que nada menos y nada más se trata de un centenario de plata. Imagínate, chécale ahí en Google, ahorita no por favor, ¿cuánto cuesta un centenario? No, pues es una lanota, ¿verdad? Y dice, pues ¿qué voy a hacer con esto? Y entonces empieza a planear, ¿sabes? Lo mismo ocurre cuando el evangelio llega a nuestras vidas. El pecado degrada la imagen de Dios en nosotros, oculta todo lo bello con lo que Dios nos creó. Ese es el lodo, ese es ese moho que está ahí sobre nuestras vidas. Pero cuando llegas a la presencia de Dios, el Señor te limpia, ¿verdad? El Señor va quitando, va limpiando. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. De ahí lo importante de que no te pierdas ninguna lección de discipulado, que estés en esa constante dinámica aprendiendo y también dando lo que recibes. Y esa imagen de Dios que está grabada en ti es restaurada. Y ves que en ti hay valores que Dios puso, misericordia, compasión y otros más. Lo mismo pasa cuando nosotros extendemos el reino de Dios. De eso se trata, extender el reino. Llevarle la buena noticia a otros, hacerles saber que también hay un Dios que los ama, que quiere transformar sus vidas como lo ha hecho con nosotros. Un amigo mío, misionólogo metodista, describió qué es misión. La misión es todo aquello que el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desea hacer en el mundo para que su nombre sea glorificado y su reino se extienda universalmente. Yo te pregunto, ¿estás involucrado en tareas a lo largo de la semana, entre domingo y domingo, que glorifican el nombre de Dios? ¿Estás enfocado a involucrarte y participar en tareas que glorifican el nombre de Dios? Una de las maneras en las que Dios es glorificado, una de las formas más tangibles, es cuando compartimos su palabra, cuando hacemos discípulos. ¿Cuando hacemos qué? Así es. Esa es la manera más tangible en la que Dios es glorificado. Él se goza de verte levantar las manos, adorarle, entregarte, derramar tu corazón, ¿verdad? Rendir tu vida.
Pero los ojos de Dios también están entre domingo y domingo, acuérdate. No es que Dios acaba el culto y diga, ya la vi, ya vi que me adoró y ya vi, ¿no? Entonces Dios se voltea y de lunes a viernes o a sábado Él no te ve. No, sus ojos están sobre ti. Y está pendiente de lo que te falta, está pendiente de tus oraciones. ¿Cuántas oraciones no ha contestado el Señor? ¿Verdad? Muchas. Pero también Él está pendiente del fruto que tú vas a dar. Y ese fruto se traduce en hacer discípulos. Todos tus esfuerzos tienen que estar encaminados a glorificar el nombre de Dios. Hay un texto que a mí me fascina en la Biblia y que nos habla de el lugar que nosotros ocupamos dentro de su iglesia. Y es Isaías 54:2. Es un texto que pedí que proyectaran aquí en la pantalla. Isaías 54:2. Y si lo puedes leer conmigo, te lo voy a agradecer. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, te dice el Señor, iglesia Koinonía. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. ¿Qué más dice? ¿A dónde? ¿No está el otro texto? Bueno, creo que no pedí el tercero. Te extenderás a la derecha y a la izquierda, al norte y al sur. ¿Cuántas koinonías hay en la ciudad? ¿Hay koinonía poniente y koinonía oriente? Dios desea que su obra se extienda y se ensanche. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice ensancha, está hablando de quitar la estrechez. Una estrechez de mente que a veces ocupa nuestras vidas. La tienda se trata de la iglesia, ¿verdad? ¿Sabes? La tienda ya está construida. Nosotros no la construimos, formamos parte de ella. Amén. Somos parte de la iglesia, nosotros somos iglesia, ¿verdad? Esto es un edificio solamente. Si el gobierno con la mano en la cintura decidiera quitarnos estas propiedades, ¿la iglesia terminaría? ¿Tú qué piensas? No, porque nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia ya fue hecha, está establecida por Jesucristo, pero si algo podemos hacer por ella, dice el Señor, ensancha esa tienda. Puedes ensanchar la tienda, la iglesia, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Eso habla de un avance de la obra de Dios. Muchos de ustedes están involucrados en actividades evangelísticas. ¿De qué se trata? Lo que decía al principio, compartir a Cristo. A través de un grupo pequeño, tal vez formas parte de un grupo juvenil, de un grupo de damas, de un grupo de varones. Y tú estás extendiendo el reino de Dios. Estás compartiendo, estás haciendo tu esfuerzo por sembrar la semilla en la vida de otras personas. ¿Sabes? Alargar o extender implica eso, compartir, dar testimonio. Y cuando dice, alarga tus cuerdas, las cuerdas son las que unen, estamos hablando de una imagen, lo había olvidado, una tienda de campaña en el desierto. Acuérdate que el contexto de estos profetas era pues vivir en el desierto. Ellos estaban acostumbrados a levantar tiendas y que se sujetaban con unas estacas. Las cuerdas son las que unen a las estacas con la tela que cubre, lo que da protección. Las estacas representan el liderazgo de la iglesia. ¿Cuántas estacas tienes, pastor? Depende del tamaño de la tienda, ¿verdad? Si es una tienda chiquita, pues 4 estaquitas están bien, 2 por lado. Pero ¿qué tal cuando la iglesia va creciendo? Requiere más estacas, ¿verdad? Pero quiero que pongan atención en algo, hermanos. Las cuerdas son las que unen la tienda con las estacas. Las cuerdas. Si Dios nos dice, alarga tus cuerdas, quiere decir que si vas a hacer más grande la tienda, a veces tendrás que fortalecer las cuerdas, los ligamentos. Y hablando de ligamentos, en la iglesia hay algunos a los que me quiero referir, y hay uno específicamente que Pablo describe en Efesios 4:3. Hay ligamentos que nos mantienen unidos. Efesios 4:3 dice la palabra de Dios:
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos significa prestos, no perezosos, al instante, cuidadosos, atentos. Que seamos solícitos, prestos en guardar la unidad del Espíritu. Ese ligamento se llama paz. Mantengamos la paz. Cuando tú conociste a Cristo, recuperaste esa paz vertical con Dios. Eras una persona que no tenía paz con Dios porque estabas separado de Él. La Biblia nos dice que el ser humano separado de Dios no tiene paz consigo mismo. Se vuelve un ser ambicioso, ansioso, se vuelve una persona insaciable. ¿Por qué? Porque el vacío que tiene en el corazón solo Dios lo puede llenar. Pero cuando se reconcilia con Dios, recupera su paz consigo mismo. Se vuelve una persona conforme con lo que tiene, contenta, no conformista, conforme, es decir, se alegra de lo que tiene, ¿verdad? Si tienes un RIN 13, pues tranquilo, al rato llega el 17, ¿verdad? Pero no te tienes que angustiar. Si tienes un empleo y tu jefe te trata medio mal, pero tienes un empleo. Hay gente que ni empleo tiene o los dejan en el aire, ¿verdad? Los despiden. ¿Sí me explico? O sea, te vuelves una persona contenta porque le das gracias a Dios por lo que tienes. Pero esa paz vertical se refleja también de manera horizontal. Cuando Adán y Eva se separaron del Señor, ¿te acuerdas? Ellos decidieron desobedecer a Dios. Aparentemente solo fueron expulsados del Edén y ya. Pero esa decisión tuvo un crack de dimensiones colosales que hasta nuestros días están presentes. Perdieron su paz consigo mismos, no tenían suegros y pelearon, estoy seguro. Benditos los suegros, ¿verdad? Las suegras. Pero estoy seguro que tuvieron conflictos. Hoy nosotros decimos, no, es que la suegra, es que el suegro, ellos no tenían ni para usar de pretexto eso, ¿verdad? Y sabes, lo más trágico no es esto, sino que esa pérdida de paz con Dios vertical cobró la factura a nivel horizontal. Ellos empezaron a tener conflictos y detona esto en el primer homicidio en toda la historia de la humanidad. El hijo mayor mata al menor. O sea, debemos, cuando hablo de cuidar, o Pablo lo está diciendo, que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, él está hablando de algo, una paz vertical que Dios te ha regalado, pero también de una paz horizontal que tienes que cuidar con tus hermanos, tus relaciones. ¿Cómo están sus relaciones interpersonales? Con su liderazgo, con su pastor, entre ustedes. Tenemos que cultivar esas relaciones, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos y fortalecer esa paz que hay entre ustedes, esa paz que Dios nos ha regalado a través de la cruz de Cristo. Cuando el ser humano vuelve a Dios, recupera su paz consigo mismo, pero también su paz con sus semejantes. Ya no vas corriendo a los juzgados para exiges el divorcio, no. Dios pone en tu corazón dialogar, buscar, encontrar y mantener esa paz, ¿verdad? Con aquellos que a lo mejor tienes conflictos. Entonces, Dios nos está hablando sobre mantener una clara visión para ensanchar su reino, pero también nos está diciendo, tu participación en esta iglesia en donde yo te he plantado es importante. No desmayes, sigue adelante. La iglesia, ¿cuántos saben de ustedes que la iglesia también se mueve por medio de recursos? Alguien dijo que el evangelio es gratis, pero llevarlo cuesta, ¿verdad que sí? La iglesia implica un movimiento de recursos y también se necesita, este es el segundo punto, necesitamos tener visión y sabiduría para administrar los recursos que Dios nos ha dado. Todos tenemos la bendición de ser mayordomos de aquello que Dios nos ha dado. Una vez a un hermano recién convertido a Cristo, para ilustrar un poquito más esto, el maestro de escuela dominical le dijo, él preguntó, pues ¿cómo es esto de ser mayordomo? Y que lo que yo tengo pues no es mío.
Y entonces le dice el profesor, ¿qué es aquello en lo que está tu nombre o tu firma, tus propiedades o donde está tu nombre? No, pues la casa. Bueno, pues la casa es del Señor, Él te la prestó. ¿Qué más? No, pues el coche. Pues el coche es del Señor, ¿verdad? Tú eres mayordomo nada más. Y mis hijos, pues, son del Señor. Tu familia es del Señor, Él te la prestó. La vida es un fideicomiso, hermanos. Todo está prestado, ¿verdad? Algún día significa eso, que le daremos cuentas al Creador de todo lo que nos ha dado. Y la iglesia Koinonía seguramente tiene recursos que emplea para que el reino de Dios se extienda, y quizá no son muchos o son demasiados, pero tenemos que saber administrarlos con sabiduría. Recursos humanos, recursos materiales, hay dones y ministerios que el Espíritu Santo ha dado, ¿verdad?, a su iglesia. Qué bonito ministerio de alabanza, me bendijo mucho el dinamismo, ¿verdad?, en el momento de estar ejecutando. Yo también soy músico, igual que su pastor, así que los músicos vemos todo, ¿verdad? Luego les digo los detalles, no es cierto, al grupo. Todos necesitamos, hermanos, saber cómo administrar. ¿Te acuerdas lo que decía Proverbios 29:18? Sin visión el pueblo se desenfrena. Si no sabemos usar esa poca o mucha fuerza, caemos en el desenfreno, y en lugar de avanzar, la iglesia va en un retroceso, y nadie quiere eso, ¿verdad? Nadie quiere eso. La próxima vez que el pastor me invite, voy a ver más sillas de este lado y otras más de este lado. Amén. Voy a ver una prosperidad que el Señor seguramente les va a traer si ustedes siguen trabajando y perseverando. Amén. En la Biblia hay dos textos a los que me quiero referir en Apocalipsis, que hablan precisamente sobre cómo Dios sabe qué fuerza tenemos, y está en el capítulo 2, versículo 19, y dice de esta manera: yo conozco tus obras, iglesia, dice el Señor, y amor y fe y servicio. Mira cuántas características sabe Dios de su iglesia. Conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu servicio, y dice, y tu paciencia. Y sé también que tus obras postreras son más que las primeras. Dios conoce la fuerza que tienes, Koinonía. El Señor sabe la fuerza que tú tienes. Pero hay algo más. En el capítulo 3, versículo 8 dice: yo conozco tus obras, y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sabes, el Señor sabe cuánta fuerza tienes. Él conoce tu límite, tu punto de resistencia. Significa esto que Dios conoce nuestros alcances, hermanos. Pero Dios ha puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Cuántas puertas Dios ha abierto para esta congregación, para tu vida, que eres parte de esta congregación? Dios abre puertas, hermanos. Y ahora, ¿cómo entendemos eso de las puertas? Bueno, yo lo he entendido de esta manera. Yo, como cristiano, de alguna manera, con relación a aquellos que me conocen, represento una puerta. Tú eres una puerta para las personas que te conocen. Pero no somos una puerta cerrada, somos una puerta abierta. De manera que quien entra en relación con nosotros se acerca y conoce otra dimensión que no conocía. Conoce a Dios, porque nosotros somos un instrumento de Dios para que su reino sea dado a conocer. ¿No te has posicionado? ¿Cuántos de ustedes se han posicionado seguramente o han logrado mejores posiciones en su trabajo, en el ámbito laboral, precisamente porque han conocido otras personas y se han relacionado con ellas? Las relaciones son bendiciones. ¿Relaciones son qué? Así es. Para los que no conocen al Señor, que entablan una relación contigo, ya sea en términos de laborales, económicos, prestas servicios o recibes un servicio, son puentes que Dios te está brindando para que
abras esa dimensión a ellos, que conozcan a Dios, que conozcan que hay un Dios que los ama. Tú eres una puerta que Dios quiere utilizar para que otros conozcan de su amor y de su gracia. Y ¿sabes algo? Dios no se limita a lo que vemos o a lo que se ve. Él nos ha dado el recurso de la fe. Fe es todo aquello que no se ve, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Dios nos ha dado ese recurso para extender su reino, para seguir adelante, para mantenernos en su camino. Y hay dos ejemplos que quiero citar cuando Dios interviene y a través de recursos que no son quizá muchos o a la vista aparentemente no eran muchos, Dios sabe cómo usar esos pocos recursos para multiplicar. Y el primer caso que te quiero compartir se encuentra en el segundo libro de Reyes. Estaba el profeta Eliseo ayudando a una viuda que le pide ayuda, le va a solicitar apoyo y le dice: es que mi marido murió y me dejó bien endrogada. Y el acreedor quiere cobrarse la deuda con mis 2 hijos. O sea, se los va a tomar de esclavos y se los va a llevar. Y la mujer estaba desesperada. Y entonces Eliseo no le dijo: vamos a hablar al rey para que intervenga. Él era un hombre de Dios. Y con sabiduría le contesta y le dice: declárame qué tienes en casa. Y entonces ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. ¿Y qué hizo Dios? Si conoces la historia te acordarás. Eliseo le dice: consigue muchas vasijas vacías, no pocas, muchas, reúnelas, enciérrate en tu casa con tus hijos y empieza a echar del aceite en las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte y así te vas con las demás. El aceite era codiciado en los tiempos de Eliseo, se usaba para iluminar, se usaba para cocinar, tenía muchas aplicaciones. Y entonces, cuando la mujer llenó bastantes vasijas, todas las que consiguió, y de esa botellita llenó bastantes, va y le dice: ya terminamos, no hay más vasijas. Y entonces Eliseo le dice: véndelas, vende el aceite y tú y tus hijos págale al acreedor y vivan de lo que les queda. Dios tiene la solución. Con lo poco Él hace mucho. Amén. Con lo poco Él hace mucho. No sé en qué estés pensando en este momento, tal vez en tus deudas, tal vez estés pensando en otras situaciones de carácter material, pero lo que sí te puedo decir es que Dios nos ha regalado fe. Y si Él conoce nuestra fuerza, también sabe que podemos tener visión para administrar los pocos o muchos recursos que Él nos ha dado. Otro ejemplo que tengo es cuando están en guerra el pueblo de Dios con los filisteos y está Jonatán, el hijo del rey Saúl. Estaban bajo presión, al parecer no tenía una buena perspectiva la guerra, el cierre de la guerra, ellos al parecer iban a perder. Y entonces Jonatán se va con su paje de armas y le dice: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá Jehová haga algo por nosotros, porque no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Tal vez lo que Dios está esperando es tu iniciativa y la mía para que hagamos algo. Como este hombre le dijo a su paje de armas: ven, quizá haga algo Jehová por nosotros, pero vamos a movernos de aquí. Vamos a movernos. Y el Señor lo hizo, hermanos. Les dio la victoria. Pero tienes que dar el primer paso. Necesitamos tener visión para administrar esos recursos que Dios nos ha dado. Y en tercer y último lugar, necesitamos tener pasión y compasión para alcanzar los anhelos de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos casados hay aquí? No levanten la mano porque no los voy a contar. Bueno, los casados y los que andan noviando tal vez me entenderán. ¿Ustedes aman con pasión a su cónyuge? ¿Sí?
¿Qué es pasión para empezar? La pasión se conoce como un fuerte sentimiento, entusiasmo e interés por hacer algo. Y es algo que vivimos de manera o experimentamos de manera individual. Yo creo que no hay ningún matrimonio que pueda prevalecer sobre las pruebas que vienen si no hay pasión. ¿Tú crees que Cristo fue a la cruz sin pasión? ¿Habrá ido el Señor a la cruz sin pasión? ¿Por qué le llaman la pasión de Cristo? Pues su amor fue tan grande por nosotros que estuvo dispuesto a sufrir, a padecer y a ir a la cruz por todos nosotros. Bueno, la pasión es un ingrediente que no puede faltar ni en el hogar, ni en el matrimonio, en las relaciones conyugales, menos en la relación con Dios. No podemos decir que amamos a Dios y no estamos apasionados por Él. De otra manera, ¿sabes? Yo creo que eso se llama tibieza, ¿no? Tibieza espiritual. Si no estás apasionado por Dios, es decir, si no experimentas ese fuerte sentimiento de entusiasmo por hacer algo, entonces tal vez nuestra relación está un poco más tibia, ¿verdad?, que caliente. La compasión es un sentimiento de cuidado y preocupación, pero por los demás. La pasión es algo que experimentas tú, pero la compasión tiene que ver con el otro, tiene que ver también con el compañero, la compañera, con los que están cerca de ti. Tener visión para servir a Dios, pero no tener pasión, yo creo que siempre vamos a tener peros. El pastor te va a decir, mira, vamos a ir para allá, y tú vas a encontrar un buen pero para decirle, ¿verdad? Y el pastor te va a decir, mira, ahora vamos a avanzar para acá, y vas a encontrar otro buen pero para decirle. ¿Por qué? Porque no hay pasión. Pero cuando hay pasión, hermanos, se pueden lograr muchas cosas, muchísimas. Y bueno, la compasión implica también acercarnos al otro, preocuparnos por el otro. Nuestro Dios es movido por una pasión para que su evangelio sea conocido, para que el ser humano se reconcilie de nuevo con Él. Alguien dijo una vez, Dios tuvo solo un hijo y lo hizo misionero por ti y por mí. Dios tuvo solo un hijo y lo hizo misionero. Eso se llama pasión. Nos ama el Señor con un amor apasionado. Y el ser humano muchas veces no le responde a Dios o rechaza su amor. Estamos rodeados de personas con necesidades, ¿verdad? Tristeza. ¿Qué más ves a tu alrededor? Dolor, desesperanza, personas a punto de perder la vida o de quitársela. Vemos necesidades diversas a nuestro alrededor. Hay dolor, ¿verdad? Bueno, allí es donde Dios nos está enviando. Yo quiero animarte a que no desmayes. Si estás extendiendo el reino de Dios, compartiendo su palabra a través de una célula, a través de un grupo de trabajo, no desmayes, hermano. Anímate, sigue adelante. Dios está contigo. Muestra compasión. Y la compasión empieza en casa. Mira, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 4:8, por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Si no nos viéramos con amor, nos estaríamos criticando todo el tiempo, ¿verdad? Pero Dios espera que nos veamos con amor entre nosotros. Pero esa compasión que empieza en casa se debe reflejar también hacia afuera. Mostrar compasión a un mundo necesitado de Dios y necesitado de amor es lo que Dios desea para nuestras vidas. Debemos permitirle, hermanos, al Espíritu de Dios que nos inspire, que nos mueva a compasión y que nos dé un mayor compromiso de entrega para con Él, para extender su reino. Esa fue la labor de Jesús, fue también un móvil de Jesús. Una vez estaba Jesús, dice un relato en Marcos 6, que estaba Él viendo el regreso de sus discípulos que habían ido a predicar el reino, el evangelio, y entonces los tomó y les dijo, vengan ustedes aparte conmigo. Y cuando iban a cruzar cruzaron el lago, dice que vio que les seguía una multitud.
Claro, muchos lo seguían pues porque hacía milagros, ¿verdad? Y daba de comer gratis, ¿no? Pero lo cierto es que él vio a la multitud, dice ahí en Marcos 6, y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. ¿Cómo vemos nosotros al mundo? ¿Cómo espera Dios que lo veamos? Que veamos al mundo con compasión, que veamos al mundo y reaccionemos. Él dice entonces la Escritura que comenzó a enseñarles muchas cosas del reino. Dios trabaja con nosotros, hermanos. Mira, no somos las mejores personas, tenemos defectos, pero Dios nos utiliza. Amén. Y Él quiere potenciar ese servicio que nos ha dado la bendición de poder experimentar compasión para con otros. Dile al que tienes a un lado, Dios quiere utilizar tu vida. Dios quiere utilizar tu vida para extender su reino. Vayamos y extendamos el reino, hermanos, con corazones dispuestos. Vayamos y hagámoslo con un espíritu dócil y enseñable. Ponte sobre tus pies. Yo quisiera pedirle al pastor que me permita orar por su liderazgo y bueno, pues por ellos, por el pastor, por su familia. Todos forman parte, hermanos, sin lugar a dudas, de esta obra que Dios está levantando y que ha hecho y ha ido consolidando en este lugar. Pon tu mano, si tienes algún líder cercano, ustedes se conocen entre sí, ponga su mano sobre un líder que esté cerca de ustedes y oren por él. Cierra tus ojos, ora por él, dile: Señor, bendigo la vida de mi hermano. Te doy gracias porque él es un instrumento en tus manos. Bendice su vida. Haz que siga fructificando abundantemente la labor y el ministerio que él o ella están desempeñando en esta congregación. Y dile al Señor: hoy yo te ofrezco mis manos, Señor, te ofrezco mis pies, te ofrezco todo mi ser. Utilízame, Señor. Aquí estoy, dile: aquí está mi vida, Señor. Tú conoces perfectamente, Señor, todo mi ser. No hay nada que te pueda ocultar. No quiero ser un pollo sin cabeza, quiero ser una persona con visión de tu parte. Ayúdame a entender los propósitos que tienes para mí en este tiempo y ayúdame a caminar en esos propósitos. Lléname de tu espíritu, Señor. Dile: lléname, Señor, de tu gracia y de tu poder. Que las demás personas puedan verte a través de mi rostro, que puedan oírte en mis palabras, que puedan verte en mis acciones. Y que el amor, Señor, pueda mostrarse a ellos, tu amor a través de mi vida. Gracias, Señor, gracias. Te doy la gloria y el honor, Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Sigue adorando al Señor. Sigue